Queridísimos oyentes, le damos las bienvenidas a ustedes con un cordial saludo desde AMPC directamente desde Estados Unidos. En nuestro otro episodio con Aroma al Cielo, donde cada día nosotros traemos voces de vida que nos inspiran y nos transforman los corazones. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con la presencia de una persona muy especial, alguien cuyo camino espiritual ha impactado profundamente con su comunidad. Hoy estoy hablando del pastor John Hurtado, quien está aquí para compartir con nosotros su historia de vida y los pasos que lo han llevado a dedicarse al ministerio. Pastor, bienvenido a la emisora Aroma al Cielo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Es un placer tenerlos con nosotros. Muy bien, gloria a Dios, muy bien. Un saludo para todos allí. Y gloria a Dios que así como el Señor obra en la vida de uno, obra en cada uno de los oyentes, en sus familias. Para eso vino el Señor Jesucristo. Claro que sí. Bueno, como les decía, orgulloso de tenerlo aquí, escuchándolo a través de Aroma al Cielo. Y bueno, le tenemos algunas preguntas, como para que nos rompamos el hielo y podamos meternos en el tema de su vida para inspirar a otros. Pastor, cuéntenos un poco sobre sus inicios, cómo fue su infancia y qué infancia tuvo en su entorno, en su desarrollo espiritual. Pues nosotros llevamos una infancia, digamos, en mi casa mi abuelo fue pastor. Mi abuela oraba por nosotros, yo la vi de rodillas orando por nosotros. Mi padre, pues en la vida y en el engaño de las tinieblas, él llegaba borracho, maltrataba a mi mamá, rompía todo. Y a través de todo eso, uno en la pequeñez, uno sin darse cuenta de lo que causa en la niñez, y uno va creciendo sin darse cuenta que todo eso va entrando al espíritu y al alma de uno. Nosotros crecimos así, caímos en medio de la delincuencia, aunque mi padre no nos dio mal ejemplo de hurtar ni nada de eso, ni mi mamá, pero desafortunadamente llegamos allí. Con mis hermanos, aún desde pequeños ya cogíamos cosas, ya teníamos una mente así como de tomar lo que no era de nosotros. Nosotros revoltamos en medio poco a poco. Mi mamá nos dieron estudio, pero nosotros con ese corazón, no tuvimos ese corazón, sino resultamos en la delincuencia. Comenzamos en la ciudad de Bogotá, en la calle décima, rapando relojes, cadenas, aretes. Después entramos en el mundo del alcohol y fuimos así avanzando ya en medio del machismo, en medio del maltrato también, contendiendo, peleando, diciendo malas palabras. Ya después entramos en el mundo de la droga, y seguimos el proceso así. Luego seguimos en asaltando buses, un periodo de asaltando buses. En ese trayecto pues estuvimos en la cárcel, estuve en la cárcel en menores en Bogotá. Y es otro mundo de ver cómo el enemigo, la gente camina por las calles, aún mismo el mismo cristiano camina por las calles sin entender ese mundo de oscuridad, ese mundo de maldad que no se puede ver sino cuando Cristo viene a la vida de uno y en los creyentes. Es un mundo donde la gente de la calle, por la misericordia, nosotros no fuimos a la calle. Yo desde muy pequeño quería irme de la casa, pero en la misericordia de Dios no lo hice, pero conocí gente, niños en la calle, como vivieron en las calles, como ya de un niño de 7, 8 años y aún de menos años ya él se tenía que ser grosero, peleaban, no se dejaban de nadie. Y así seguimos ahí en menores, pues llevan una disciplina. Eso es muy tremendo estar uno en una casa o vivir en una casa, a estar ya con gente a pelear, a tratarse mal. Pero en este mundo uno va entrando cada día más, su corazón se va endureciendo más, va siendo el corazón fuerte, porque en esta vida se necesita ser fuerte. Dice que la ley del fuerte
donde si uno es débil, pues van a pasar por encima. Y seguimos así. Luego estuve ya en mayores, en la cárcel Nacional Modelo. Mi hermano también fue a la cárcel. Para mi mamá fue muy duro esto. Mi papá, pues, en medio de la maldad, él venía, nos abandonaba, nos dejaba. Y no culpo a mi papá, no, yo a mi papá lo quiero mucho, gloria a Dios. Nunca lo culpé, pero mi corazón sí vivía lleno de soledad, tristeza, lleno de ansiedades. Y en este mundo sigue uno como escalando, en el medio de las tinieblas se va escalando, unos caen más profundo que otros y seguimos así. Después hice un viaje a Ecuador y nosotros íbamos a delinquir, estuvimos en nuestra ciudad, Cali, llegamos a Ecuador, allá hicimos nuestro primer viaje delictivo, regresamos, luego volví una segunda vez allá, pero vivía en el alcohol. Regresé, la última vez que estuve preso en Bogotá fue en el año 90 y como en el 92, me creo, no, antes. Y decidí viajar a Europa, porque en Colombia han habido muchas maldiciones, un país de mucha bendición, pero también hay muchas maldiciones, al igual que Perú, al igual que Latinoamérica, de droga, delincuencia, y también de exportar como delincuencia. Colombia fue un país que exportó droga, pero también delincuencia. Y ahí de ahí salí, decidí viajar a Europa, viajé a Praga, Checoslovaquia, hice mis trámites, estuve allá, llegué allá y ahí pasé a Alemania, llegué a Frankfurt. Y es otro nuevo mundo donde me tocaba llegar a dormir al hotel borracho porque pues la soledad, sin hablar idioma, y me tocaba alcoholizarme. Y así empecé a aprender más mañas, más formas de delinquir, lo que se llama de la criminalidad, lo que es escapear. Ya escapear es tomar las cosas, como dicen en Perú, el descuido. Y seguía así, cada día es peor. Podía mandar plata a mi casa, pero nunca tuve hijos, nunca estuve con ellos, porque mi vida era en el alcohol, en las tiendas, en las calles. No les dedicaba tiempo, no era feliz, por más dinero que obtuviera, no era feliz. Ya vestía las mejores marcas de ropas, ya tenía joyas, ya tenía marcas de gafas de marca, ya tenía buenos perfumes, ya tenía cosas que anhelé aún desde la niñez, pero mi corazón era vacío, nada me hacía feliz, nada me llenaba, ni mis propios hijos aún pequeños, siempre estuve fuera. Y de ahí seguimos, después llegué a Italia. Seguí en lo mismo, Italia, España, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda. Y volví a Colombia, ya a Plata, pero solo era como se dice uno, rumba, fiestas y el corazón vacío. Pero había algo dentro de mi corazón que también me hacía hablar de Dios, porque una de las cosas, si tú mandas a tus hijos a la escuela dominical, síguelos mandando, porque la Biblia dice que si algo le queda a uno, porque a nosotros aún en medio de todo nos mandaban a la escuela dominical, pero todo eso, aún en medio de la delincuencia, aún en medio de la locura, algo allá, algo le hacía sentir a uno el Señor. Eh, por eso también, si tú eres un cristiano, sé ejemplo, porque lo que tus hijos van a ver, tú no puedes pretender que tu hijo ore y ayune y vigile y lea la palabra si tú no lo haces. Y si tú eres un padre, una madre que ves a tus hijos en la delincuencia, en la droga, sigue orando, que está peor, no, sigue orando, porque así un día Dios obró conmigo. De ahí seguí en lo mismo, volví a Colombia, volví a viajar, y fueron tantos años
de lo mismo, tener lo mejor. El mundo se mata por riquezas, se mata por marcas, se mata por lo perecedero, pero el tenerlo, uno haberlo tenido, y sin Cristo, hoy en día yo sé que eso no es nada. Después comenzamos ya viajé a Asia, viajé a Corea, allá estuve allá, volví, y ya en los últimos años cuando el Señor empezó a obrar en mi vida, como a apretarme las tuercas, como se dice, Él empezó a obrar, Él permitió cosas en mi vida que yo no entendía, hasta hoy en día entiendo que fue la mano del Señor. Pastor, ¿y en ese momento hubo alguna experiencia personal o llamada divina que lo llevó a entregarse por completo al ministerio? Pues yo siempre que estaba en la cárcel me acordaba de Dios, y me acordaba de cánticos, me acordaba aún del olor de cuando barrían la iglesia, me acordaba. Pero pues hablaba con Dios, pero sin embargo mi corazón en esos momentos no eran para Dios. Cuando yo llego a Corea, ahí estuve como mes y medio preso, pero dentro de la prisión yo le pedí al Señor, le pedí cosas. Yo quería ver mi familia completa, y le dije: Señor, quiero ver mi familia completa. Después de eso le pedí al Señor las cosas, de lo de que me llegara el pasaje cuando era, porque allá uno mismo tiene que pagar su pasaje para ser deportado, y que no hubieran trabas, y el Señor me respondió. Ahí le prometí a Dios que me iba a salir de esa vía, y que no iba a volver más a delinquir. Cuando llegué a Bogotá encontré a mi abuela, mi familia, gloria a Dios, completa. El Señor me respondió, pero mi abuela muere, como a los días que yo llego ella muere. Y sin embargo yo estuve como un mes quieto, juicioso en esa batalla, cuando después me fui para Hong Kong. Seguí en la misma, no le cumplí al Señor. Fui para Hong Kong. En esa mañana en la casa estaba la televisión prendida, estaba predicando un pastor que se llama Pablo Portela, y él decía: vas a tener de todo. Yo en mi corazón de humanidad pensé: me voy a millonear. Pero algo dentro de mí, cuando el predicador decía: pero ¿de qué te sirve el dinero sin Dios? Eso también entra en mi corazón. Cuando yo llego al aeropuerto El Dorado, voy entrando al baño y va saliendo el pastor Pablo Portela, el predicador va saliendo. Y yo no lo conocía a él, pero nos saludamos como si nos conociéramos. No sé, la gloria de Dios, la gracia de Dios, como el Señor hablándole a uno. Yo no entendí, me dio un temor, quería salir corriendo al aeropuerto y volverme para mi casa, pero sin embargo persistí. Porque en medio de la maldad, en medio de todo esto, el corazón se va haciendo muy duro, y en su misericordia hoy estamos acá. Cuando llego a Hong Kong, seguí en lo mismo: mujeres, alcohol, delincuencia, mandé plata, despilfarre dinero. Y como a los 2 meses, 3 meses estar allí, Dios aprieta, y voy a la cárcel a pagar. Estuve casi 16 meses por un delito que no cometí. Me hicieron pruebas de ADN, la tarjeta del metro nunca estuve en la zona, mi celular no tenía nada. Cuando me hacen ese ID París, yo escogí descaradamente el 7, porque supuestamente yo pensaba que era el número de Dios. Y yo confiaba que me iba a salir, porque pues realmente yo no había hecho eso. Cuando me apuntan al número 7, y ya, bueno, ya voy a la prisión. Allí duré 7 meses peleando, y dentro de la cárcel yo le oraba al Señor en la celda. Pero un día yo le dije a Dios dentro de la celda, le dije: Dios mío, yo no le voy a servir, yo ya seguiré en esta vida. Y a la final me tocó decir que sí, que fui yo. Sin embargo, en su misericordia, Dios cuando disciplina también dice la palabra que tiene misericordia. Ahí había un cura de México, de Puerto Rico, iba y nos visitaba. Yo salía no por oírlo a él, sino por salir del espacio en el que vivía.
El consulado ayudó, primera vez que vi que ayudara pues a nosotros, porque, pero era la misericordia de Dios. Una filipina también me visitó sin conocerme, me visitaba, ya la visité era por un vidrio, hablábamos, Dios me daba a través de todo también fortaleza, porque pues uno en un país de eso solo, pero siempre ve la misericordia de Dios. Después llegué, estuve allí, estuve en Venezuela. Estos fueron los últimos años de mi trayectoria en medio de la maldad. Voy a Venezuela, allá estuve una semana, volví a Venezuela y la segunda vez que volví me dieron una pela. Allá me amarraron a un poste de la Guardia Nacional con una peinilla, un machete como le decimos nosotros, me dieron una pela que me rompieron el trasero, me dejaron inflamado desde las rodillas hasta más arriba, como hasta las más arriba de la cintura, negro, y una vez duré 15 días en un hotel botado, pero sin embargo mi corazón era tan duro que yo seguía en lo mismo. Regresé. Volví a Ecuador, empecé otra vez a ganar dinero, otra vez tragos, otra vez mujeres. Y allí otra vez el Señor permitió que fuera preso otra vez. Y allá en Ecuador lo torturan a uno, le dan unas pelas a uno. Y ya cuando en un momento, cuando ya torturan, cuando yo leo la palabra que al Señor Jesucristo le vendaron los ojos, cuando le pegaban para que él profetizara a quién le ha pegado, me acuerdo cuando a mí me taparon los ojos para que uno no viera a quién le pegaba. Y estando allí, uno escuchaba los gritos como torturaban. Eso es, gloria a Dios, hoy lo puedo decir y es hasta sencillo, pero vivirlo no es un momento que uno no quisiera haber estado allí. Y allí el Señor, dentro de todo eso, yo sabía que me tocaba, me correspondía, pero yo le decía, le hablé otra vez nuevamente con el Señor y le dije, Señor, ayúdame, yo sé que me van a dar duro, Señor, yo le decía, Señor, yo sé que me van a dar duro, pero por favor que me cojan de último, ellos se cansen y me peguen más pasito. Y la misericordia del Señor, el Señor me escuchó. Y así continué, volví. Después llegué, fui a Argentina, Uruguay. Y en Uruguay, en Punta del Este, en el estado de Maldonado, pues otra vez en la misma historia. Trago, placeres del mundo. Y después fue otra vez caímos presos. Cuando yo llego a la cárcel allá le hablé al Señor y le dije, Señor, ayúdame a entrar a un patio donde no me vayan a hacer nada, ni a mí me toque hacerle nada a nadie. Dios me escuchó nuevamente. 6 meses estuve allí. Salimos, primera vez tocamos puerta, otra vez lo mismo, no sabía hacer más sino delinquir. Mi única manera de obtener dinero era en ese conocimiento que tenía uno dentro de las tinieblas. Volvimos a Argentina, otra vez empecé a ganar dinero, otra vez a tener de todo, otra vez mandaba plata, volví a Colombia, volví a Buenos Aires, de Buenos Aires voy a Malasia. Ese es mi último viaje que hice, 2 años estuve entre Malasia, Tailandia, Camboya. Y en la misma historia, pero en Tailandia, en Bangkok, el 10 de septiembre del 2010, el Señor empezó a inquietar mi vida. El Señor, yo ya cogí una bolsita de marihuana, nosotros le llamamos, en Colombia le llama vareta, y yo a mí no me duraba nada, si yo tuviera una libra me fumaba, pero esa bolsita me duró 5 días y me la fumé sin ganas, me subí al automóvil y ya no quería hacer lo que hacía, quería ver a mi familia, ya quería, y el Señor empezó a obrar en mi vida. Cuando de un momento a otro dije, pero es un milagro de Dios, no es mi decisión, sino es la misericordia y el milagro, el poder de Dios que hace en la vida de uno, él mismo me desarraigó todo eso. Hace 14 años me quitó la droga en un día, me quitó el alcohol en un día, me sacó la delincuencia un día. Y me le arrodillé al Señor y le decía, Señor, ¿yo qué voy a vivir si yo solo sé hacer esto?
Y en su misericordia yo tenía ganas de tener una Biblia, tenía ganas de escuchar la palabra. Iba a internet, escuchaba alabanzas, cánticos, y ahí comienza la historia. Tantas cosas, esto es rápido, pero lo que uno pudo pasar, los problemas que tuvo uno, enemigos. A mi hermano el menor lo mataron de 18 años. Mi otro hermano le pegaron un balazo en la cabeza que él murió el año pasado, pero el Señor en su misericordia le permitió vivir en medio de una silla de ruedas por un poco de tiempo, pero Él le dio la oportunidad y lo salvó. Por eso, nada es caso perdido. Quizás tú estés en la cárcel y ni siquiera quieras saber de Dios, o quizás conociste a Dios, o quizás cojas una Biblia como por salir o refugiarte dentro de la prisión. Pero esto es en la misericordia de Dios, y háblale lo que tengas en tu corazón a Dios. Quizás estás en la calle, en la droga. Quizás no tengas esperanza, ya tu familia no quiera saber nada de ti. Hay un Cristo de la gloria que te está buscando. Hay un Cristo de la gloria que te está llamando. Por todo aquel que te ha tratado, todo aquel que te dice Cristo te ama, es Cristo que te está buscando. Bueno, interesante toda esa historia y llegando al llamado, ¿cómo sabe usted que realmente es pastor? ¿Cómo sabemos que porque primero que todo convertirse en pastor no es fácil, pero qué retos ha enfrentado en su viaje espiritual y cómo los ha superado, incluyendo de cómo sabe usted de que usted realmente es pastor? Pues la verdad, yo nunca me imaginé predicar la palabra, nunca quise ser pastor, nunca quise estar en un altar, nunca lo quise. El Señor empezó a obrar en mi vida primeramente, porque a desarraigar cosas en mi vida, tuve muchas luchas espirituales, mentales en el inicio, porque pues tanto en lo que venía uno, eran también espíritus fuertes, pero para Cristo no hay nada fuerte. Él empezó a obrar allí. De un momento a otro, una vez yo le había escrito una carta al Señor donde yo le decía al Señor que quería ir al instituto bíblico. Pero cuando el Señor me llama después de yo en el mundo, yo en una noche de trago me gastaba $1,000 en el año 94 en Italia, en Roma. En Hong Kong en 2 horas ya gastaba $700 en un bar. Pero cuando vengo a Cristo ya no tenía nada. Aún la ropa de marca que yo idolatraba, ya me sentía mal con ella, empecé a regalarla. Ya que sin nada, ya lo que proveía en mi casa, antes mandaba joyas, bolsos de marca carísimos, ya después no tenía sino había en la casa lentejas y arroz. Y comienza este proceso, un periodo de 3 años duros en la economía, que no sabía qué hacer, qué tengo, ya no hay nada. La gente le decía, vuelva, camine, haga otro viaje, vuelva. Y empiezo así, una mañana voy a la iglesia a orar, porque también en medio de esto el Señor me enseñaba. Yo no sabía ni ayunar, no sabía orar, no sabía nada, pero el Señor ya ponía en mi corazón esto. Una mañana voy a la iglesia al ayuno, cuando un hermano me llama, un hermano que conocí en la iglesia colaborando ahí, me llama y me dice, metámonos al instituto bíblico. Y yo le dije, pero siempre puse mi excusa, no tengo, pero ¿cómo? Y él me llevó al instituto bíblico, hablamos allá, y me fui por el camino, y aún como con el Señor, yo en mi corazón me daba hasta rabia y le decía, me iba pensando, pero yo ¿de a dónde? Si no tengo, ¿de a dónde voy a sacar y esto? Cuando al otro día volví al ayuno y el hermano me dio un sobre, y en el sobre estaba la inscripción del instituto bíblico. Comencé allí, yo no tenía ni para las cartillas, pero el Señor usó hermanos para bendecirme sin conocerme. También puso un policía, que es buen amigo. Antes yo odiaba a la policía con lo que andaba, pero allí el Señor puso un policía también para que fuera mi amigo, me colaborara. Otro gran hermano que está aquí en New Jersey, también el Señor lo usó para bendecirme. A la pastora Dayana, ahí conocí, empecé. Y una vez estaba orando, cuando de un momento a otro
una hermana me llamó a ser parte de un grupo de intercesión ahí en la iglesia donde asistíamos. Y empezamos allí cuando de un momento a otro me llamaron a predicar. Me llamaron a predicar allí y en las vigilias y empecé allí, pero yo no quería. Yo no quería, dentro de mí todavía habían áreas que no estaban bien y yo no quería. Y yo cada vez que iba a ir a la hermana encargada, yo iba, Señor, yo no, ya no voy a seguir, decía Señor, ya no voy a seguir. Cuando iba, me metían en otro día más de vigilia, otro día más de ayuno. Y así empecé. Y una de las cosas que he tenido siempre es como rechazar ese llamado. Pero, y el pasado, que son cosas en las que uno debe luchar también, en lo que fue uno, en lo que hizo uno, porque el diablo lo que quiere es acusarlo a uno. Y rechazaba ese llamado siempre, que no, que no. Pero el Señor me permitía ver también que a través de la palabra que Él traía, había gente levantada, gente que recibía palabras, se acercaban, y uno aún había olvidado cuando usted dijo una palabra, esta y esta. Y así empezamos. Gloria a Dios, intenté venir a esta nación 2 veces. En el 2000 me vine por tierra, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, un periodo de 6 meses, pero mi corazón venía a hacer el mal. El Señor no me permitió entrar acá. En el 2006 también volé de Buenos Aires hasta Honduras, que ya habían quitado la visa, pero me salió la deportación y me volvieron para Buenos Aires. Y yo dije, nunca más voy a ir a viajar a ningún país. Cuando vaya a viajar, voy a llevar la palabra de Dios. Y de un momento a otro el Señor me abrió esta puerta, no tenía un peso, no tenía nada, pero yo le oraba al Señor. Un momento a otro el Señor fue orando y hoy por su misericordia estoy acá. El llamado, el Señor mismo lo va direccionando a uno. Una de las cosas que el enemigo trata de hacer, si quizás tú tienes un llamado, es distraerte, es decirte que tú no puedes, y la verdad uno no puede, pero si Dios lo llama a uno, Él mismo lo va a preparar y lo va a capacitar. No es una tarea fácil, no, porque esto es solo la misericordia de Dios y el Espíritu de Dios dentro de un corazón para poder serse. El título es solo de Cristo. La palabra, bueno, el Señor puso esos nombres, dio esos llamados. Así que es la única convicción que yo le hace a uno es ese, y en el temor, porque uno duda del llamado o porque le dicen mientras el Señor permite servir, mucha gente se va acercando. Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted tiene un llamado, usted lo otro. Pero realmente, si tú tienes un llamado, mira la palabra, siempre mira. En Éxodo habla cuando Dios llamó a Moisés. Isaías 6 también habla cuando el llamamiento de Isaías. Jeremías cuando Dios llama a Jeremías. Así que todo tú básate en la palabra de Dios y sírvele a Dios. El hecho de ser pastor, si tú tienes un llamado, no pienses en dinero, no pienses en que vas a tener la mansión, no, porque ese no es un llamado. El pastor es el que sufre, el pastor es el que pelea por las ovejas, contra el oso, contra el león. El pastor es el que debe servir, no ser servido. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Y es Cristo en nosotros. El pastor es el que tiene que estar encargado de dar el buen alimento conforme a lo que está escrito en la palabra, de cuidar su iglesia, de cuidar que no entre energías, doctrinas. Bueno, su comunidad, las personas que lo siguen, que lo están escuchando en este momento, es como una figura de apoyo y de guía. ¿Qué es lo más importante y lo que le satisface de su labor como pastor? ¿Y cuál cree que es su mayor misión en esta tierra? A mí lo que me alegra y me hace sentir bien es cuando veo un hombre, una mujer que buscan a Dios. Un hombre que ame a Dios, que
que honre a Dios, que le dé gloria a Dios. Mucha gente, pues el Señor permite que en medio de que hay alguien pasando crisis, pueda uno orar, uno dar un consejo y también pueda colaborar si, en lo que se pueda hacer en un vaso de agua, puede hacer con $1, puede hacer, depende a lo como está ya, porque muchas veces Dios permite, hay veces que Dios permite que una persona esté pasando algo, pero uno está pasando mal, uno puede muchas veces estar pasando momentos duros, pero cuando viene personas a decirle a uno, estoy pasando por esto, y es por lo mismo que uno pasa cuando uno dice, Señor, si yo paso por esto, pero es el Señor permitiendo. Así que gloria a Dios por aquellos hermanos que Dios me ha permitido hablar, que Dios me ha permitido aconsejarles, aún enseñarles la palabra, aunque verdaderamente quien la enseña es el Espíritu de Dios. Y mi gran más anhelo es ver gente adorando a Dios en espíritu, en verdad. Ver gente en este tiempo que se esté preparando para la venida del Señor Jesús. Gente que esté anhelando y que sea impactada es por el Espíritu de Dios. Bueno, increíble esta historia, impactante. Yo sé que va a levantar a muchos más. Y ya pues finalmente, ¿qué consejo le daría a quienes sienten que Dios lo está llamando, pero aún tienen dudas sobre cuál debe ser su siguiente paso, su realmente aceptar el llamado de Dios para ellos? Si tú estás convencido, porque Dios le confirma a uno por sueños, Dios le confirma a uno por la palabra, en predicaciones Dios le habla a uno, a través de la radio, de la televisión, Dios le habla a uno y uno siente dentro de uno que esa palabra es para uno. Uno siente y va a venir como cuando Moisés dijo, envía a otro. Jeremías dijo, yo soy un niño, yo no sé hablar. Entonces siempre va a haber esa excusa de parte de nosotros también. Pero lo más importante es si tú dudas, el único que te puede convencer es el Espíritu de Dios. También hay que pedir consejos a tu pastor. Si vas a pedir algún consejo, pídele a Dios el consejo, dile que a quién le pide el consejo. Pero lo primordial es que sea tu mismo pastor y en tu misma iglesia. También tienes que saber, tú puedes ver muchos predicadores en las redes sociales, muchos predicadores famosos, pero solo Cristo, Dios sabe hasta dónde vas a tener la capacidad de ir. Y cuando mires, tienes que estar preparado, como dice la palabra, tener el sentido que tuvo Jesús de padecer. Jesucristo no prometió lo que hoy en día prometen los hombres. Él prometió que íbamos a tener aflicciones, pero también prometió que iba a estar con nosotros y que Él venció. Así que si tú tienes un llamado, tienes que orar por Él, ayunar por Él, luchar por Él. Y el Espíritu de Dios poco a poco te va llevando hasta donde vayas. Lo primordial es que el Espíritu de Dios esté en ti en todo tiempo. Lo primordial es que todo lo que hagas sea guiado por el Espíritu de Dios. Lo primordial es que conozcas la voz de Dios para saber qué decisiones tomar. Lo primordial que debes saber es que tú eres un servidor, que tú no eres... tú eres la cabeza porque Cristo te puso, pero no como en los hombres que quieren enseñorearse, que quieren manipular, no, porque un día vas a recibir galardón si lo haces de la mano del Espíritu de Dios, pero si tú no lo haces conforme a la palabra de Dios, también vas a recibir una condenación. Muchos dicen yo quiero ser pastor, y el llamado gloria a Dios por los que en su misericordia nos permite, pero hay que tener temor, hay que temblar. Hay que cuando Dios empiece a levantarnos y a usarnos, cuando vengan a hablarnos, a lisonjearnos, tener mucho cuidado. Hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar. Lo que tú aprendas hoy, mañana lo vas a enseñar a tu iglesia. También tu familia. Muchos se descuidan, toman un ministerio, pero descuidan la familia. Así que tu familia, todos hemos fallado, yo también he fallado, pero Dios me va enseñando y me va permitiendo ver, mira esto, aquello. Así que sigue adelante, si Dios te llamó,
no te descuides. Si Dios te llamó, tienes que saber que vas a tener que atravesar muchas situaciones, pero con Él siempre vas a vencer. Y un consejo, eh, anhela que Cristo esté siempre en ti. Anhela que cuando tú hables, hable el Espíritu de Dios. Ten cuidado, cuídate que no caigas en el evangelismo de la prosperidad, en la manipulación y que el Señor te bendiga. Bueno, ya por último, pastor, no sé si nos quiera compartir su palabra rema, el que lo ha mantenido firme hasta el día de hoy. El Señor me dio una palabra, muchas palabras, recién llegado Él me dijo, de tierra lejanas te llamé. Y me dijo, mi siervo eres tú, yo no te deseché. También me daba la palabra en Isaías 43, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, la llama no va a arder en ti. El Señor me da la palabra que a sus ojos soy honorable y de gran estima. Y muchas veces esa palabra, cuando he estado mal, me ha sustentado. Y muchas palabras, pero cada vez que yo estoy mal, pasando dificultades, Señor, este fuego no me va a quemar, esta llama no va a arder en mí. ¿Por qué? Porque Él fue, la palabra de Dios me la prometió. Así que siempre esa palabra que Dios te dé y te va a dar muchas más, es solamente la palabra de Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo. Bueno, Pastor John Hurtado, ha sido un verdadero placer escucharlo y conocer más de su historia inspiradora. Le agradecemos profundamente por tomarse el tiempo de estar con nosotros hoy, compartir su experiencia con nuestra audiencia. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta hermosa conversación. No olviden que nos pueden seguir en AMPC Foundation por todas nuestras redes sociales y estar atentos a través de Aroma al Cielo para historias como estas, llenas de fe, esperanza e inspiración. Hasta la próxima, que tengan un excelente día. Dios los bendiga.